La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. Ya viendo el tema, regresando un poquito a la hoja 4, que es donde nos quedamos, donde les dije y estuvimos hablando de la obediencia parcial del rey Saúl. Y la verdad las cosas, yo creo que todos nosotros sabemos de que siempre hay un Saúl en nuestro corazón, porque no lo vemos como Dios lo ve, no lo hacemos y no lo decidimos como Dios espera que lo usemos, que lo digamos. Y ahora lo que quiero poner en contexto es cómo poner el señorío de Jesucristo en nuestra vida. El señorío de Jesucristo, ¿se acuerdan que el viernes pasado le dije que la palabra kurios venía del origen griego clásico que decía específicamente dueño, primero, y segundo, supremo? Aquí lo tengo. Supremo en autoridad. Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, y si tú dices que lo aceptas como tu Señor, Él tiene suprema autoridad sobre tu vida. Tiene suprema autoridad en lo que hace. Él por encima de lo que tú pienses, por encima de lo que tú quieres, por encima de lo que tú deseas. La idea es que después veamos, como lo puse yo aquí en Santiago 1, el 22 al 24, que nos dice que a los ojos de Dios la obediencia parcial o selectiva es lo mismo que una rebelión a su autoridad. Es la evidencia de una falta de temor de Dios. Muchos de nosotros nos autojustificamos y queremos moldear a Dios a nuestros pensamientos y a nuestros deseos. ¿Se acuerdan que les dije el viernes pasado que un espíritu religioso era una persona con un espíritu religioso? Es aquella que usa la palabra de Dios. ¿Para qué? Para torcerla y ejecutar su propia voluntad a expensas de lo que la palabra de Dios hable. Y es cuando verdaderamente esta persona toma esa palabra y la tuerce a sus deseos o lo tuerce a aplicarlo bajo su voluntad. Esto es verdaderamente lo que se dice coloquialmente en la iglesia, un texto fuera de contexto, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de Filipenses 3? Que dice, Dios suplirá conforme a todas las riquezas de su gloria. Eso que el apóstol Pablo habló para los filipenses, no está hablando de que es una promesa para todos los cristianos. Es una promesa para los que son fieles sembradores del reino de los cielos. Ya no comenzar del diezmo, eso ya dalo por descontado. Si estamos en la época de la gracia, no es el 10%, debería ser mucho más del 10%. ¿Por qué? Porque es mayor la gracia que he recibido después del sacrificio de Cristo. Y se supone que nosotros debemos de abundar en buena obra. Entonces, ese es un texto fuera de contexto. Y eso también se usa con un espíritu religioso en el cual nosotros queremos adaptar la palabra de Dios en nuestras necesidades y nuestros deseos. Entonces eso no salva a nadie. Yo me puedo aprender la Biblia, pero si yo no tengo una relación con Dios, de comunión, en obediencia, ¿sí? Entonces va a haber poder de Dios en mi vida, va a haber realmente una verdadera relación con Cristo. De otra manera no la hay. Ahora, esto es el señorío, esto es
temblar ante la palabra. Dice, el temor del Señor nos guarda de comprometer la verdad de Dios por perseguir nuestras ganancias personales. Entonces obedecemos la palabra de Dios, no importa el costo. ¿En qué espejos estamos mirando? Lo que yo quise poner acá es, si Saúl, y bueno, lo voy a volver a repetir porque la verdad las cosas es muy representativo de cómo actuamos como Saúl una y otra vez. Samuel le dio la instrucción, el profeta Samuel le dio la instrucción al rey Saúl que matara todo aquello que respirara. Imagínense, esa fue la instrucción del profeta Samuel al rey Saúl. Y en 1 Samuel 15:11 dice Jehová, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, en contra de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice. Posteriormente dice, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. O sea, si conocen la historia del rey Saúl, cuando el profeta Samuel le dijo que él iba a ser el rey de Israel, y cuando Samuel lo iba a ungir delante del pueblo, ¿saben qué hizo Samuel? Se escondió entre las ovejas para que no le encontraran. Allá fueron y lo sacaron. Y poco tiempo después estamos viendo a un Saúl que ya se hizo un monumento. ¿Sí? De esto habla de una condición de su corazón. Pero dice, sigo. Dice, Samuel entonces dijo, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan? O sea, ¿dónde está la percepción de Saúl que había cumplido con el mandato de Samuel, o más bien del mandato de Dios a través del profeta Samuel, y cómo Dios habla de él, que le ha pesado haberlo escogido como rey? ¿Dónde está la diferencia? Ahorita lo vamos a ver en Santiago, pero eso habla de un Saúl que tenía entenebrecido el entendimiento. Y dice adelante, Samuel entonces dijo, ¿qué vallido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? O sea, el pecado de Saúl gritaba a través de los animales, porque Dios le dio una instrucción, mata a todo ser viviente de Amalek. Y él dejó lo más gordo, él dejó lo mejor, él dejó al rey vivo, ¿sí? Y vean cómo reacciona Saúl, dice, y Saúl respondió de Amalek, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. O sea, ¿a quién vas a hacer caso? Eres el rey de Israel, no es una, ¿cómo se llama? Una democracia, era una teocracia. Dios les daba una instrucción al rey y el rey tenía que acatar lo que Dios le pedía a Saúl. ¿Sí? Entonces, ahora él, como de una manera deliberada, tuerce la instrucción que le dio el profeta Samuel. Y vamos a seguir leyendo rápido. Dice, y Saúl respondió de Amalek, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ahora, ¿se acuerdan que cuando conquistaron Jericó,
una persona del pueblo escondió tesoros y una seda y vino un castigo para el pueblo de Israel. Si se han de acordar, eso fue en Josué. Viene en Josué. ¿Por qué? Porque Dios es el juez de toda la tierra. Y si Dios es juez de toda la tierra, Él Él establece ¿cómo se llama? Los principios en los cuales basa su justicia. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hay un corazón entenebrecido ante los ojos de sí mismo. Él estaba obedeciendo a Dios, pero Dios dice que se arrepiente de haberlo escogido. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Habla realmente de que Saúl quería acomodar el mandato de Dios a sus deseos. ¿Por qué? Porque él es muy religioso. O sea, escogió lo mejor para sacrificio a Jehová. Eso lo mandó el Señor. No lo mandó. Y dice, Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjate, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Dice, y Samuel dijo: atención y obediencia. Atención y obediencia. Si nosotros en atención y obediencia cumplimos, ¿qué dijo Jesús? Yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. El que me ama obedece mis mandamientos. No es a juicio personal. Yo creo que Dios, no creo que piense así, no creo, no. Cuando tú dices eso, tienes tu propio Dios en tu mente. Cuando te permites cosas en tu vida, es porque estás disminuyendo la gloria de Dios para tu vida. Y tú estás queriendo adaptar tus pensamientos pecaminosos a lo que Dios ha establecido para todos sus hijos. ¿Se acuerdan que les dije el viernes pasado, creo que el domingo, le dije, Jesucristo en Apocalipsis dice, yo tengo las 7 estrellas en mi diestra. Él había completado todo, tenía todo dominio sobre el cielo y la tierra. Y cuando se define a las estrellas, se definía a la iglesia de Jesucristo, ya todo a los hijos de Dios. Pero nosotros no nos podemos permitir seguir diluyendo los mandamientos de Dios al acomodo de tus deseos pecaminosos, a tu manera torpe de pensar. Dice la palabra de Dios, yo tengo que abandonar mis pensamientos para que Dios me dé sus mandamientos. ¿Sí? Su sabiduría es mayor que la mía, entonces yo abandono mi sabiduría para que Dios me dé la suya. Yo no puedo tener sabiduría del mundo y sabiduría de Dios, no funciona. Son las mixturas que habla en Proverbios 25. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando le queremos quitar o poner a la palabra de Dios en nuestras decisiones y en nuestros comportamientos, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos teniendo una obediencia parcial. Es como les digo, no hay mentiras piadosas, no existen. La mentira es mentira y la verdad es verdad. No existe para Dios lo tibio. ¿Qué hace con lo tibio el Señor? Lo vomita. Entonces tu obediencia tibia, Dios la vomita. ¿Sí? En ese entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nuestra vida, pero si nosotros no decidimos creerle a Él, porque esto habla de fe y obediencia. La obediencia se debe a la fe, porque si tú obedeces, porque sabes que Dios respalda tu obediencia. Y dice, la oración del justo puede mucho, y no por tu justicia. Pero si tú estás en obediencia y oras al Señor, el Señor contesta tu oración. Y hay veces que no estás en obediencia y aún así contesta tu oración. Pero esa es su misericordia. Va a llegar un momento que va a dejar de contestar tus oraciones. ¿Sí me explico? Yo les puedo decir algo en mi vida. Yo hubo un tiempo que yo oraba por alguien y sanaba, sí o sí, de lo que sea. Pero me fui enfriando. Apenas me dice, Señor, vas de regreso en muchas cosas.
Pero no había persona, por gracia divina, que yo no orara y se sanara. Pero ¿qué pasó? Pum, 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 pum. Eso es lo que hemos de entender. El poder del Evangelio es lo que es verdaderamente en lo cual tenemos que estar centrados y enfocados. Se sufrió porque no estaba enfocado, porque dejó de desobedecer, porque empezó a desobedecer. Realmente sí, porque no, ¿cómo se llama? De verdad les digo, una vida de consagración, cuando no vives en tus equilibrios, es muy pesado. Yo vivía solo, yo viví una vida muy pesada, con muchísimo trabajo y por otro lado, con cargas emocionales pesadas. Entonces tratas de ahí buscar la salida. Sí. Pero gracias al Señor, pues que aquí ahora voy de nuevo. Y ese Señor, y es eso, la gloria postrera me va a ser mejor que la primera, me dice el Señor. Pero tenemos que esperar en Dios, todos los que estamos aquí. Y hay cosas que Dios hace con nuestras vidas para que entendamos en retrospectiva lo que nosotros hemos dejado de hacer en nuestra vida. Y aquí lo que les puse, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es lo mismo, es lo que decía el hermano otra vez, o sea, el ejemplo de Usa que pusimos, pues, él no fue entrenado, él no era hacedor de la palabra. Era oidor. Entonces, la manera que nosotros nos podemos entrenar es haciendo hacedores de la palabra de Dios en todas nuestras áreas. Yo sé que hay muchas áreas que no son tan fáciles pero con oración y busca al Señor y que te dé revelación y que te dé sabiduría para perseverar en su obra, Dios te va a dar la salida. Dios en todas las situaciones siempre nos da una salida. Si no, vean a José, salió corriendo de la esposa de Potifar. Hubiera podido caer. ¿Cuál es la instrucción para los hombres en esa palabra? De la fornicación o del adulterio. Corre por tu vida. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad de huir de la fornicación. Si no corres, sea mujer, sea hombre, no crea que eso sea hombre o mujer. Si estás en una trampa de adulterio, de fornicación, tú tienes que correr por tu vida. ¿Por qué? Porque sabe Dios que vas a cometer el error. ¿Sí? Ahora, el ejemplo que pone Santiago, en este ejemplo natural, sucede que el Espíritu, cuando no nos sometemos al señorío de Jesucristo, cuando no temblamos ante su palabra con una incondicional obediencia, es como mirarnos a nosotros mismos en un espejo y luego irnos. Así es, olvidando cómo éramos. Yo olvidé una temporada de mi vida siendo cristiano. Comencé a vivir un cristianismo light. Y te digo, lo que debemos de entender nosotros es de que cada uno de nosotros tenemos que perseverar en esa obra. Y ahorita lo que pongo hacia adelante de eso es, nosotros, lo único que les puedo decir es, en el tiempo perfecto de Dios, Dios da activaciones, activa los dones, activa los talentos de cada uno de nosotros. Pero tenemos que perseverar en verdadero entendimiento de lo que Él está hablando en su palabra y sobre todo cómo nosotros lo aplicamos en nuestra vida. Porque si nosotros estamos oyendo y oyendo y oyendo, yo les digo mucho la paráfrasis de la diferencia entre un sabio y un necio. Pues el sabio lo poquito que sabe, eso aplica. Y el necio puede tener mucho conocimiento, pero no aplica nada de lo que sabe. Entonces así es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí hay un pequeño cambio. Y es algo que yo les quiero decir. Aquí viene esto que sí lo quisiera. Dice el Salmo 55:19, dice,
por cuanto no cambian ni temen a Dios. Él dice, o sea, el Espíritu Santo dice que por cuanto no cambian ni temen a Dios, hay un pecado, o sea, virtualmente ninguna transformador toma lugar en todas aquellas personas que viven de una manera religiosa o viven de una manera en desobediencia. No hay transformación. De una vez deben de saberlos, no hay transformación en todos aquellos que no son obedientes a su palabra, porque si no eres obediente, ¿qué puede decir tu vida respecto al testimonio de Cristo? Nada, nada. Esa es la realidad. Tú no estás representando a Cristo. Recordamos que todos los que estamos aquí tenemos a Cristo en nosotros, sobre nosotros, y nosotros somos representantes del reino de los cielos, somos mensajeros del reino de los cielos. Pero si tú no vives en Cristo, entonces tú no tienes nada que aportar como una imagen del Cristo del cual dices que le sirves. Entonces, lejos de verse la manifestación de Cristo en ti, más bien terminas blasfemando el nombre de Cristo a causa de tus malas decisiones. Dice, bueno, aquí lo puse muy claro, no lo voy a brincar esto porque dice, estas personas que confiesan haber sido salvas, pero permanecen sin cambios por el poder de Dios, son impiadosos, desagradecidos, sin amor, desobedientes, no perdonadores y exhiben a otras características que no lo hacen diferentes de aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Tal vez, como le puse ahí, no fuman, no toman, no dicen groserías, pero todo lo demás ahí sigue igual, sigue intacto. Tu vida es pecaminosa y sigue. Tus hábitos, y digo, yo como les digo, o sea, yo no tengo nada en contra de la música. Nada más es de qué te alimentas. Las redes sociales, de qué te alimentas. De lo que escuchas, de lo que vives y con quién te relaciones, de lo que te estás alimentando. Así es sencillo. O sea, yo le digo, todo el que venga y vamos y donde sea a evangelizar, no tenemos problema con eso. O los compañeros de trabajo, tampoco tenemos problema con eso. Pero de eso a caer en prácticas de otras personas que no están acorde a la palabra de Dios, ahí sí estás equivocado. Es como si el Quique y el Armando se van a los bares, a los antros a predicar. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Es más, no tiene sentido que realmente ellos tienen que predicar a los que realmente manifiestan necesidad. Claro, ¿sí? Porque ahí están todos enfiestados, ¿o no? No tiene sentido. Ahora le puse yo, Pablo describe la condición de ellos como de aprendizaje continuo, pero nunca capaces de aplicar el conocimiento de la verdad. Han sido engañados. Si tú sabes mucha Biblia, pero lo que te sabes no lo practicas, sigue tus ojos velados. Tú ves las cosas desde tu óptica, no desde la óptica del reino de los cielos. O sea, yo me puedo saber de memoria la Biblia, pero si yo no decido ser obediente a su palabra. Los ejemplos clásicos, hay cristianos que tienen 30 años y siguen el club de Toby de los cristianos. ¿Sí me explico? O sea, me refiero a de que la socialité cristiana, los pastores X, los pastores Y, lo otro, pero no hay fruto en su vida. No hay fruto, porque todavía ellos se sienten dueños de su vida. Dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, ¿por qué sigues gobernando tu vida si es de Cristo? Ahora, peor, si me dices, Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿Sí? Eso, o sea, de eso se trata. Es no darle cabida a la mente para las decisiones que vas a tomar, es darle la cabida a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de esta situación? ¿Qué dice la palabra de Dios de esto mismo? Es lo mismo, ¿no? Otra cosa que lo puse aquí en 2 Corintios 3, del 16, 18, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo les pregunto, ¿el Espíritu de Dios va a estar con esas personas desobedientes? No va a estar. Como dijiste otro día, ¿no, bro? Que se quedaba en la puerta el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ah?
¿Sí me explico? Esa es la realidad. O sea, tus oraciones, o sea, tienen que ser respaldadas por el Espíritu Santo. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, o sea, lo tienes, pero lo tienes apagado porque sigues tomando las mismas decisiones de hace 3, 4, 5 años que te apartan de la voluntad de Dios, pues lógicamente no va a operar el Señor ahí, no vas a tener libertad, no vas a tomar las decisiones conforme a su voluntad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria, está hablando de la manifestación de nuestra decisión de hacer lo que Dios pide que hagamos, de gloria en gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú pones la gloria del Señor en tu vida antes de tus propios apetitos. Pones la gloria del Señor antes de tus deseos. Pones la gloria del Señor en las decisiones que, por más pequeña que sea, tú pones al Señor primero. ¿Sí? Aquí lo seguí, aquí dice, como Santiago, Pablo usa la analogía de mirar un espejo. Lo que vemos no es una imagen natural, sino la misma gloria de Dios, la cual es vista en el rostro de Jesucristo. Según de Corintios 4:6 dice, esta imagen es revelada en nuestros corazones cuando no solo escuchamos su palabra, sino también cuando somos obedientes para hacerla. La imagen de Jesucristo en nuestra vida, si quieres páseselo para ver si alcanza. 8, 9. Es lo que dice, o sea, esta imagen es revelada en nuestros corazones, pero la única manera que sea revelada en nuestros corazones es a través de la obediencia, a través de la búsqueda, la perseverancia del Espíritu de Dios en nuestra vida. En Santiago 1:25 dice eso, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. O sea, la palabra de Dios dice que todo obra para bien al que ama a Jesucristo. Yo amo a Jesucristo no como una emoción, sino con una decisión de amor, una decisión de que yo hago todo conforme a su voluntad, sí o sí. No negocio mi obediencia, más bien me rindo. Digo, bueno, pues no entiendo, pero yo persevero. Lo he dicho muchas veces. Yo le he dicho al Señor, yo no te entiendo en esta área, pero me sujeto y persevero. No debemos de pensar de que nosotros tenemos que entender todo de Dios. Él a su tiempo nos lo va a revelar. Pero si no lo revela, tampoco es obligación de Dios revelarnos sus secretos. No es obligación de Dios. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que aprender a obedecer aunque no entendamos. Si obedecemos aunque no entendamos, Dios en su tiempo te aseguro que les va a manifestar el para qué de esa decisión. Yo la verdad se los digo. Yo le decía al Señor una situación hace algunos años. Yo no te entiendo, pero yo sé que todo obra para bien al que ama a Jesucristo. Y literal, bien retrospectivo, y fue lo que me salvó el pellejo en un asunto. ¿Pero por qué? Porque yo no cuestioné a Dios. Claro, lo cuestioné porque le digo, no entiendo. Claro que lo cuestioné, pero no de una manera irrespetuosa, sino más bien, Señor, no entiendo por qué estoy metido en esto. ¿Sí? Y verdaderamente pues fue una enseñanza muy valiosa para mí. Y muchas veces nosotros debemos de aprender que aunque no entendamos, tenemos que sujetarnos para que entonces el fruto de justicia salga en nuestra vida cuando menos lo esperamos. El fruto de justicia. Yo pienso que tenemos que aprender a escuchar, como dice, pero también a aprender a hablar con el Señor. Claro. Claro. En aquellos entonces Jesús les hablaba por parábolas, pero ellos no entendían tampoco. Sí. Pero Jesús aparte les decía, a ustedes se les será revelado. Claro. Ellos le preguntaban, claro. ¿qué es lo que quisiste decir con eso, Señor? Porque no entendemos. Entonces nosotros a veces también tenemos cosas que no entendemos, pero lo que no sabemos es hablar con el Señor. Lo que no sabemos es intimar con Él, estar en su presencia, pedirle que nos revele qué es esto, porque no te entiendo. No, pero es perseverar, pues, perseverar hasta que Dios lo haga, ¿no? Dice, Jesús es la perfecta ley de libertad. Él es la viviente y revelada palabra de Dios.
Juan nos dice, en 1 Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esto, cuando Jesús lo quisieron vituperar, de que su testimonio era falso, Dios le dijo, yo tengo de testigo al Padre, ¿sí? Y yo no hago nada de lo que el Padre no me mande a hacer a mí, dice, ¿sí? Y entonces lo que está hablando es de que cuando buscamos diligentemente al Señor, permanecemos atentos a su palabra bajo su liderazgo. O sea, no podemos vacilar en las decisiones que debemos de tomar. Dice, permanecer limpios y sin velo, entonces podemos percibir su gloria. Recuerden, el deseo que Dios tiene para nosotros es que contemplemos su gloria. ¿Qué es contemplar su gloria? Que vivamos en un conocimiento y una revelación de Él para nuestras vidas. Muchos queremos milagros, muchos queremos que Dios se mueva en nuestras vidas, pero nuestra vida no está alineada a la voluntad de Dios. Entonces no vamos a ver nada de eso. Él quiere revelarnos su presencia. Cuando estaba en el jardín del Edén, Él caminaba con Adán y con Eva. ¿Pero por qué? Porque ellos, aparte que estaban en inocencia, realmente estaban limpios y sin velo, ¿sí? Ahora a través de Cristo cada uno de nosotros vamos a estar limpios y sin velo, pero hasta que estemos en su presencia. Mientras en este mundo tenemos que seguir perseverando, ¿no? Dice, por tanto, y bueno, si quieren, quiero que busquen Hebreos 2 del 1 al 4. Aquí lo separé porque 2 del 1 al 4. 2 del 1 al 4. Listo, ahí va. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, fíjense nomás la analogía que hace Hebreos para que se den cuenta qué tan serio es el juicio de Dios. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, Dios está hablando de los ángeles caídos ahí, ¿sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Si nosotros nos alejamos de la obediencia, si nos alejamos de la comunión con Dios, vamos a tener un juicio. Les dejo de tarea que lean Ezequiel 9, se lo dije al Quique y al Armando. O sea, vean cómo al momento que el pueblo de Israel iba a ser llevado a Babilonia, primero hizo algo sobrenatural Dios sobre el juicio del pueblo de Israel. ¿Se imaginan si en ese tiempo todavía no había venido Jesucristo? Era un juicio tan severo de parte de Dios. Muchos dicen, no va a pasar nada, no esto, no lo otro. Sí, lo que ellos no saben que es la misericordia de Dios, pero cuando venga el juicio, cuando venga Cristo con vara de hierro, se acabó. O sea, ¿por qué creen que Dios tarda tanto en ejecutar sus juicios? Porque un momento que viene y hace sus juicios son irrevocables y aparte son severos. Yo nomás les digo, para que lean Ezequiel 9 y se van a pegar una asustada de lo que verdaderamente hizo Dios cuando ya juzgó al pueblo de Israel, ¿no? Dice, hay un alto llamado para cada creyente, ser conformados a la gloriosa imagen de Jesucristo. Pero si no somos diligentes en obedecer la palabra de Dios, inconscientemente nos deslizaremos de su curso trazado para nosotros. La obediencia a la palabra de Dios mantendrá sus ojos descubiertos. La luz
que guía todo nuestro ser. Somos cambiados en lo que contemplamos. Si hay un velo sobre nuestros ojos espirituales, entonces nuestra imagen de Jesús será distorsionada. Si nosotros no estamos a la luz de la palabra, si no estamos a la luz de su presencia, nosotros vamos a terminar torciendo el evangelio que creemos que obedecemos. Que creemos que obedecemos, pero no lo obedecemos. Así vamos a estar como Saúl, igualito. Vamos a pensar que estamos obedeciendo, pero la realidad es de que no estamos obedeciendo. Más bien vamos a estar desobedeciendo. ¿Por qué? Porque en nuestras mentes la imagen del evangelio se distorsiona a un hombre corruptible y no al Dios incorruptible para el cual servimos. ¿Sí me explico? Cuando comienzas y digo con todo respeto, hay muchos cantantes cristianos y todo que yo digo, no ha de leer ya la Biblia, tendrá meses que no la lee. No, en serio, o sea, comienzan a decir disparates, como lo oyen 7, 8 millones de personas en todo el mundo, comienzan a decir disparates. ¿Pero por qué? Porque nomás se llevan cantando y no siguen estudiando la palabra, ni siguen, o no sé si seguirán orando, pero estudiando no se ve que estén estudiando. Sí, el árbol se ve ¿por qué? Por los frutos. Entonces, por más cantante cristiano famosísimo y dices disparates, ¿qué estás haciendo? También va a haber juicio. Y acuérdense que al que mucho se le da, mucho se le toma en cuenta. Ven para acá. ¿Me explico? Imagínense. No, es que lo que dice la palabra aquí es lo que le pasó. O sea, te apartas del estudio de la palabra, te apartas de orar al Señor, te apartas de tener comunión con el Espíritu Santo. Dios te deja el don porque es irrevocable. ¿Me explico? El don es irrevocable, pero el tema es de que ya tú estás fuera de la voluntad de Dios, aunque seas cantante cristiano, o los pastores que tuercen la palabra de Dios para beneficio o deseo propio. Digo, yo no cuestiono a nadie, no estoy diciendo nombres, pero nomás vean lo que pasa. ¿Sí? Ellos al final son para vergüenza. Yo le dije a mi hija, o sea, no hace como unos 2, 3 días, yo le decía, al diablo le encanta exhibir a los hijos de Dios. Le encanta exhibir a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está vituperando el testimonio de Cristo en ese hijo de Dios. Por eso. Entonces, sí, va. O sea, quieren blasfemar el nombre de Cristo, apártense. Y en todos modos el diablo los va a avergonzar. Y cuando el diablo los avergüence, no están avergonzando ustedes nomás. Lo de menos que me avergüenzo, te avergüence a ti. Está avergonzando el testimonio de Cristo que se supone que tú tienes. Que se supone. ¿Sí me explico? Bro, pues para el aire, porque no me aguanto. Porfi. Acá ya está fresco. Dice, Mateo 6, 22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás estudiando? Estás lleno de redes sociales, de comentarios impuros. ¿De qué estás lleno? Porque de eso estás lleno. ¿De qué estás alimentando tu alma? ¿Sí me explico? Pues es tu lámpara. Y con esa lámpara te guías. ¿Para dónde agarra tu lámpara? ¿Para dónde? ¿Para dónde, hija? ¿Para dónde traes tu lámpara? O ya la traes toda ponchada, no lo sé. Estás cegada. ¿Me explico? Ahí deben de pensar, ¿dónde están mis ojos? ¿Dónde pongo mis ojos? ¿En qué pongo mis ojos? Yo al grado llegué, te soy sincero, yo me gustaba mucho ver noticiero. No tiene nada de malo. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, pues no. Por las buenas noticias, dijo. Sí, no, por eso pues. Pero, o sea, se vale, después de todo un día a las 9 de la noche, que ya vas a hacer la meme, pues a ver qué hay de perder. Pero ya me dijo el Espíritu Santo, no. Y pues no. Como bebito duermo, no estoy preocupado por los políticos ni por todo lo que pasa en este mundo. ¿Sí me explico? Te llena. Como tienes tiempo sin verla también, te quedas, te cuenta que empieza a agarrar el hilo otra vez. Yo tampoco ya casi no. Pero eso, yo lo que sentía es de qué vas a llenarte.
¿De qué te vas a saciarme? No, ¿qué montas a fuchi? Le decía, no hay tú, o sea, pero así pues. Entonces nosotros también tenemos que ser diligentes en esa parte. Porque miren, yo me puedo desgargantar todos los días con ustedes, pero si ustedes no comienzan a tomar decisiones en su vida, los que van a pagar el daño, la vergüenza, entonces son ustedes. Los que van a ser vergonzosos son ustedes, yo no. Yo persevero, Dios, Cristo ahí está en la cruz, ya resucitó, ya hizo toda la obra, ya la consumó. Ahora tú y yo nos toca decidir todos los días, un día a la vez. Pastor, Mande. a mí, o sea, últimamente no puedo escuchar ya otra música que no sea nada. Pero es el Espíritu Santo, pues. Pero tienen que, o sea, me acostumbré a hacerlo. Me obligué. te sujetaste. O sea, ahora ya entendieron de qué se trata sujetarse. La verdad, no, o sea, no sé, de que siempre ando buscando nueva música porque me gusta mucho. Sí. Pero fue un deseo que creció en mi corazón, o sea, no fue algo que yo haya elegido. Yo también me obligué como tú. Pero por Yo- ejemplo, ahorita sí me estoy... sí, pero es eso. En las redes también me está obligando a no usarlas tanto. Por ejemplo, en la noche, lo que hacía antes de dormir, me abría Instagram, el Y despertando Facebook, y también. despertando también. Y ahora, bueno, pues la Biblia. y ya me acostumbré a hacerlo. Sí. Entonces, Pero acuérdense que es como dice el pan de vida, esa es verdadera comida y verdadera bebida. Si tú estás así, o sea, comienzas a ver las personas, las situaciones y las cosas y los instrumentos como verdaderamente son. No las ves con la carne por encima, pues, o sea, es como ver a una persona con una falsa imagen y Dios te revela y ves, ay, de lo que me salvó el Señor, ¿me entiendes? Pero eso te lo da la revelación de la palabra, o sea, cuando eso comienza a ser cambiado en tu vida, tú puedes pensar ahorita lo que tú quieras, pero si tú no tienes palabra en tu vida, si no tienes comunión con Dios, tú vas a pensar muy diferente de lo que el Espíritu Santo y Dios mismo hizo y preparó para tu vida. Dios hizo un propósito, un destino para cada uno de los que estamos aquí. Te susurra, ¿Eh? te susurra tu pensamiento, no pienses eso, está contigo todo. Sí, pero al final, como les digo, cada uno, como decimos aquí que yo, la gente toma decisiones. Lo único que tenemos que es predicar y saber y decir la verdad, hablar la verdad, ¿no? ¿No? Ahora, sigo aquí, dice, la lámpara que da dirección a nuestros cuerpos o nuestros seres es la vista. Esta imagen de la palabra habla no solo de la vista física, sino también del corazón. Vamos a Efesios 1:18 rápido. Aquí está Efesios 1. A ver, ¿quién tiene Efesios 1:18, perdón? A ver, Kiki, échatelo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, si traes ponchados los ojos y tú perseveras en su palabra y en su comunión, entonces Él va a alumbrar tus ojos con una nueva luz, ¿sí? Con una luz que va a darte luz en muchas cosas que tienes que tomar decisiones, en cosas difíciles y en cosas fáciles. Dice, nuestro entero ser sigue su percepción y su dirección. Yo nomás les digo, si tu conciencia está torcida y no tienes la luz de la palabra en tu vida, tú vas a tomar un camino equivocado. Y fíjese, dice, es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Él deposita las riquezas de su gloria como herencia para nosotros. Las riquezas de su gloria está hablando de las riquezas espirituales que Dios va activando en tu vida cuando tú perseveras en lo que Dios ha establecido en la tuya. Y te dice, aquí lo puse, dice,
Somos transformados continuamente en esa luz de verdad. Estamos seguros y no nos deslizaremos del curso. Jesús continuó diciendo que los ojos enfocados en el mal inundarán al ser entero en la naturaleza de las tinieblas. Y dice, aquí dice, describe la oscuridad del corazón de un no creyente, pero mire más de cerca esta última declaración, dice Mateo 6:23. Así que si la luz, la cual es tu percepción de Jesús, lo puse aquí en comillas, no es parte de la palabra, que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta declaración no es hecha a un no creyente, sino a alguien que conoce la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios y tú estás en comunión con Cristo, tú tienes revelación si tú perseveras en la palabra y en la comunión con Él. Porque puedes saber la palabra, pero no ejercitarla. Si no eres hacedor de la palabra, no vas a tener luz en tu vida. La luz está en Él. Jesús está diciendo que si nuestra percepción es oscurecida o velada debido a la falta del temor santo, esta oscuridad será mayor que la que rodea a aquellos que nunca han visto o escuchado la verdad. O sea, Jesús mismo decía que cuando alguien era liberado que había conocido la palabra y había sido limpiado y se apartaba, decía que las mismas entidades demoníacas que había tenido esa persona, 7 veces más iba a estar lleno de esa maldad. ¿Sí? Porque dice, le encontró ordenada y limpia. Entonces fue ese demonio, invitó a otros 6 para que habitaran a ese hijo de Dios. O sea, ¿sí se dan cuenta? O sea, hay mucha gente que no entiende esa parte. Cuando tú has recibido la luz de Cristo, has sido lavado y te alejas y te pierdes. La palabra de Dios dice eso. Entonces se va a acordar aquel, va a regresar contigo, va a encontrarte limpio y vacío. ¿Y qué crees va a hacer? 7 demonios peor y el estado postrero va a ser peor que el primero, dice la palabra de Dios. Dice Salmo 50, 16, 17 dice, volvamos a la palabra de Dios, aquellos quienes dicen conocerlo, pero que carecen del temor de Él. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Les digo, hay muchos cristianos que ya tienen muchos años en el Evangelio o algunos años en el Evangelio y tú les quieres dar consejo y ven la forma de cómo defender su condición. Así te digo, o sea, yo hermanos que quiero mucho, que conocí hace muchos años, yo sé que están apartados, los sentaba en mi oficina, oye, pero esto, no, Dios está conmigo. Sí, está Dios contigo, está bueno. Y ves el fruto de su vida y dices, pues, ¿cuál? ¿No? Y lo peor del caso es de que sí, pueden tener muchos cursos, muchos congresos, pero no hay fruto en su vida. No hay fruto. Nada más por la desobediencia, nada más por eso. Ahora dice, estos son, perdón ahí, pero ando muy mormado, ¿no? Estos son aquellos que confiesan su creencia en su palabra, pero la luz que está en ellos permanece grandemente oscurecida. Con los ojos velados ven a Dios tal como se ven a sí mismo. O sea, no ven poder de Dios en la palabra. No ven el poder del Espíritu Santo en su vida. No lo ven. Ellos creen que es una religión y la religión no salva a nadie. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Eso dice en el versículo 21 del Salmo 50. Dice, el apóstol Pedro dice en 2 Pedro 1:4, dice,
Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si tú eres partícipe de la concupiscencia, si tú eres partícipe de la corrupción, el poder y el poder de estas promesas no son para ti, no se van a cumplir en ti. Y puedo seguir aquí, le puse 2 Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como siempre les voy a decir hasta que Cristo venga. La condición es disponerse, la condición es estar esperando que Dios va a hacer algo en tu vida. La condición de esto es entregar tu vida verdaderamente, sin reservas. Porque muchos decimos, entregamos la vida al Señor, pero nosotros queremos seguir siendo dueños de nuestra voluntad y eso no funciona. Tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor y que la voluntad del Señor se haga en nuestra vida. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.